Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy nos toca compartir la escritura en Mateo 14, versículo 13, donde el Señor nos habla sobre la alimentación de los 5,000 personas. Y empieza, al oírlo Jesús, se apartó de ahí, él solo, en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 llenos. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cristo se retira a una barca, a un lugar desierto, a causa de la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y sin incluir un descanso después de la actividad en la que debieron de tener mucho éxito, de cierto significado, debido a la gran fama que Jesucristo adquiría en su misión pastoral. Y esto iba a un desierto que estaba cerca de Betsadia. Fíjense que es en una barca a un lugar desierto. Admira el sentido de soledad para buscar algo extraordinario en nuestra vida, que es la paz, que es la comunión con el Creador y dueño de la vida, nuestro Padre Celestial. Cuando uno escucha que las naves que van al espacio no generan ruido y los que están en el espacio no escuchan ruido, uno comprende que al Señor le gusta el silencio. Bueno, en Betsadia, ¿de acuerdo? Este lugar había sido administrado por un tetrarca, Filipo, y esa ciudad también había sido puesta muy bella. ¿Y por qué se le pone Betsadia? ¿De acuerdo? Porque en esa ciudad, ¿de acuerdo?, es un punto de orientación para todas las personas étnico-cristianas. Y es un lugar desierto. ¿De acuerdo? Es un lugar. Y es un lugar desierto porque en ese lugar desierto se busca el reposo, el descanso. Por eso es importante ese lugar. La multitud que oyó esto y que iba a buscar este descanso, debía ser gente o personas que se concentraban ahí porque estaba muy cerca la Pascua. Iban en caravanas a Jerusalén. Y esta gente
por pues encontraron en Cafarnaúm un centro que era caravanero para ir por Jordán, a Jerusalén por el Jordán, evitando así pasar molestias por Samaria, porque recuerden que los judíos y los samaritanos como que no se trataban. Y desde la ciudad de Cafarnaúm a Betsadia hay a pie unos 10 kilómetros. Entonces se explica que Cristo iba en una barca, un retrato, digamos, coloquial, o con el viento en contra, permitió que la gente llegase antes que él. Y dice que hubo muchas curaciones, porque se compadeció de ellos, Dice que al Jesús, en el versículo 14 dice, al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Ve? Es interesante cómo el Señor ve que las personas están sin pastores, sin alguien que los guíe con autenticidad, que sea fiel su corazón a Dios, que su corazón esté lleno de amor y misericordia. Y es que es Jesucristo quien tiene aquí que demostrar que es el verdadero pastor, y que los demás están a merced del fariseísmo, que vamos a contarlo como el fariseísmo, como digamos, hipócritas, falsos. En Mateo, o el autor del Evangelio de Mateo, pone hecha la tarde, mientras que en Lucas, por ejemplo, empieza la frase diciendo comenzaba a declinar el día. Esto nos indica el momento preciso de la hora, porque en este momento está en función del tiempo necesario que se requiere para ir a proveerse de víveres y alimentos. Por eso es importante la hora, es decir, es la hora de comer, es la hora de ingerir alimentos, es la hora de beber, ¿no? Lo que no se dice ni se niega es que pudiesen quedar unas pequeñas provisiones de repuesto, que lo hubiesen llevado, porque era insuficiente. Si es que Jesús hubiese llevado pequeñas provisiones, era insuficiente para dar esa cantidad a esas más de 5,000 personas. Lo improvisado de que estas personas fueron a seguir a Jesús en la ida, y habiendo el Señor prolongado la enseñanza, hizo que muchos no se prevenieran con los víveres o alimentos, y casi todos no tenían los alimentos. Con esto estoy entendiendo que toda esa multitud de personas prefirió escuchar al Cristo que ir a llenar sus barrigas de comida. Porque fácil pudo ser, oye, estamos con el Cristo, pero ¿qué horas son? Ya es tarde. Anda esposa, anda hijo a comprar comida por allá y luego vienen. No fue así. Los hombres, las mujeres y los niños prefirieron escuchar al Cristo y postergar la hora de la ingesta de los alimentos. Algo muy difícil en estos tiempos. Digo difícil porque casi todos, bueno, nos toca comer, toca beber, buscar la comida. Y este es el momento elegido por Cristo para la multiplicación de los panes. Fíjense que en Dios todo tiene. Es un lugar desierto donde no hay la forma de que haya la logística de tiendas o aldeas que vendieran alimentos. Estamos diciendo que entre Betsadia, ¿de acuerdo?,
y que no es poco, una distancia a pie que no es poco. Y es en este lugar preciso, con esta distancia correcta, donde Cristo va a hacer un milagro irrefutable, porque siempre las personas ajenas al Evangelio buscan encontrarle una justificación, o que esto fue una mentira y es un cuento de hadas o una invención para trastocar lo que es la verdad, diciendo que no fue así, que hubo de repente vendedores ambulantes que acompañaron a Jesús, y de esta manera desvirtuar el evangelio de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, estas condiciones no se realizan a la ribera del lago, sino un poquito más allá. Y mandan a recostarse a estas personas en grupos de 50 y 10. Disculpe, de 50 y 100. En los 3 evangelios se destaca: Cristo elevó los ojos al cielo. Fíjense que Jesucristo, cuando cura a las personas, no elevaba los ojos al cielo, pero en este momento elevó los ojos al cielo, porque este es el gesto frecuente de nuestro Señor, el Cristo, en su oración, elevar los ojos al cielo. Pero los rabinos no hacían esto, porque ellos tenían una regla diferente, que el que ora debe poner los ojos abajo y el corazón elevado al cielo, es decir, sus ojos puestos en la tierra, pero con su corazón suplicando a Dios. En cambio, el gesto de Cristo es que está orando, pero con la vista hacia arriba, mirando hacia arriba, con una gratitud extraordinaria al Padre, al Creador del mundo, al Hacedor de las cosas, al Dueño de la tierra, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, al Dador de vida. En cambio, en los demás evangelios, cuando aparece la segunda multiplicación de los panes, resaltan más dar gracias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la costumbre rabínica había establecido, digamos, a una actitud de infidelidad, si es que uno no pidiera al Padre bendecir los alimentos antes de comerlo. Pero el Señor dice que todo lo que ha hecho está bendito, así que lo que tenemos que hacer, en lugar de bendecirlo, es porque ya está bendecido, es dar gracias. Es dar gracias, ¿no? Entonces podemos dar siempre gracias a Dios por cada alimento, por cada bebida que tenemos, para que esos alimentos o la ingesta del agua que tomemos, pues ayude a mejorar nuestro cuerpo. Cuando se solía orar, las fórmulas era: alabado eres tú, Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo. Y él mismo lo partió y se lo dio a los discípulos para repartirlo a la muchedumbre. ¿El milagro se hizo en manos de Cristo o en los discípulos? El milagro se hizo en manos de Cristo o en los discípulos. Es una pregunta: ¿dónde se hizo el milagro? ¿En las manos de Cristo o en los discípulos? De acuerdo. El milagro fue tan abundante que todos se saciaron, dice la Escritura, y recogieron 12 cestos sobrantes. Porque esta era la costumbre de judío, recoger las comidas, los trozos de comida caídos y ponerlos en una cesta. ¿De acuerdo? Bueno, estos cestos estaban hechos de diferente material. El trasfondo de este hecho es la evocación que hace a Moisés. ¿De acuerdo?
¿Y cuál es la evocación que está haciendo a Moisés? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la evocación que está haciendo a Moisés? ¿De acuerdo? Que la gente no tiene que comer en el desierto. Moisés, después de su oración, logra el maná. Y Cristo, después de su oración y dar gracias al Padre, logra alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Eso es más o menos la evocación, el recuerdo que trae. Ahora, ambos casos suceden en el desierto. Ambos casos suceden en el desierto, donde no hay más quien provea de la vida que el creador de la vida. Eso es lo que está pasando. Ahora, todo esto podría evocar una explosión de entusiasmo mesiánico en torno a Cristo. Quisieron proclamarle rey, pero el Señor no va a permitir que lo proclamen rey, porque Él no es un rey político. Y como las Pascuas venían y estaba próxima y las caravanas venían de una ciudad a otra, camino a Jerusalén, quisieron seguramente estos hombres llevarle a su frente o frente a ellos a Jerusalén y proclamarle rey y Mesías en el templo, como está escrito en algunos textos rabínicos. Pero Cristo despachó a las turbas, despachó a todos, porque no es lo que Él quiere. Él no quiere ser un rey político o mesiánico, no es la idea. Él es rey, por supuesto, pero es rey del reino de los cielos. Y entonces no se deja contagiar por este fervor político o de querer hacerlo rey ellos, los hombres, porque los hombres no podemos hacer rey a Dios. Dios es nuestro rey por decisión de Él, ¿de acuerdo? Y Él mismo pues se marcha, y la oración de Cristo se registra varias veces en los evangelios. Tenemos lo siguiente: este milagro del pan nos da una figura y preparación de lo que será en el reino de los cielos, el proveedor de todo, el que todo lo va a resolver. Pero es más, Él dice con este milagro que Él es el pan de vida, que Él es el pan de vida. Por eso, al hacer esta multiplicación de panes, Cristo luego se retira a un lugar solitario con los discípulos para descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían detrás de Cristo y tenían un arduo trabajo porque lo seguían. Y es más, algunos se adelantaban hacia donde Él supuestamente iba a llegar. El trabajo que tenía Cristo pues es un trabajo bastante cargado de actividades, ¿de acuerdo? Y Él tenía pues una fama, y esa fama estaba para las personas adquiriendo un carácter político. Y este es el Señor, el único Señor, ¿de acuerdo? La gente pues quería, sí, y por supuesto quieren
a un Cristo que se levante como rey. ¿Por qué? Porque solucionaba los problemas de salud mediante los milagros. Y ahora están viendo que soluciona los problemas del alimento con otro milagro. Y esto lo tenía presente el Señor, porque lo querían lanzar como un líder político, y eso no es lo que Él quiere. Él no es un caudillo político. ¿De acuerdo? Él no es un caudillo político. Y ahí se equivocó las masas en querer ponerlo como ellos. Y él no entendían la trascendencia que él estaba haciendo, de que nos está llevando al reino de los cielos. ¿De acuerdo? No están entendiendo que lo más importante de toda esta curación y de que las enseñanzas que nos está dando es para ir al reino de los cielos. No para pedir fama y que lo consideren un líder político. Eso es lo que no él quiere. Entonces, las personas en su mente pueden tener una cosa, y él dice: no, concéntrense en mí, en el milagro, concéntrense en mí y no se sujeten a un complot político, porque eso no es lo que quiere Cristo. Cristo no quiere ser un líder político, ni tampoco nos vino a hablar de política. Él nos vino a hablar de un reino donde prima el amor. No prima el conocimiento, prima el amor. Porque Pablo nos dice que queda la fe, la esperanza y el amor. Y la fe y la esperanza van a desaparecer y prima el amor. Por eso, hoy, cuando estamos en esta sociedad y donde todo el mundo habla con versículos y dice muchas cosas, pero no nos ejercitamos en el amor. Entonces, ¿cómo aspiramos a ingresar a un reino donde mucha gente se considera ya salva, si es que, reitero, no está que se ejercitan en el amor? ¿Cómo esperas tú, hermano, ingresar al reino de los cielos si no estás ejercitado, si no eres docto en el amor? ¿Qué va a pasar con nosotros si estamos fríos en esta parte que es el amor? Tenemos que evaluarnos firmemente. Tenemos que estar bien evaluados, porque no estamos siendo fuertes y sólidos en el amor. Para tener los datos exactos, Marcos se dice que el número de personas alimentadas eran de 5,000, pero aclara en Mateo que sin contar lo que son mujeres y niños. Entonces, si tiramos pluma, no van a ser 5,000 personas, posiblemente serían unas 30,000 personas. Qué grande, pero un número más, un número menos, igual, porque el que está haciendo el milagro de que llegue este pan a cada persona es Cristo. Y Cristo ha dado la vida actualmente. Si nos miremos un dato, 8 billones de personas que tenemos una vida gracias a que Jesucristo nos acaba de regalar. Entonces, se pudo eludir este dato sin mujeres y niños, pero no lo hizo, porque lo que está haciendo es decir: miren cuán grande es el milagro. Cuán grande es el milagro. Y los hombres vienen a serle rey por decisión de ellos. Y los hombres estaban separados, las mujeres y los niños, pues la costumbre. Pero el Señor está diciendo: fíjense, estoy curando a los hombres. Quiero que entiendan que están sin pastor. Quiero que entiendan que necesitan alguien que los gobierne. Pero
en el sentido espiritual, no político. Cristo le está diciendo: yo debe ser su rey y líder espiritual, que soy su Cristo. Porque Cristo pudo hacer algo simple, despedir a las turbas y listo, se acabó todo el asunto, pero no los hizo. Y si no lo hizo, es porque nos está dando más oportunidades a cada uno de nosotros de entender que Él hace milagros en nuestras vidas, que Él es el pan de vida. Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor está diciendo: muy bien, acaba de morir Juan el Bautista, me voy a un lugar desierto. Y se apartó. Pero ¿qué pasó con la gente? La gente necesitaba buscar un líder político, porque se acercaban las Pascuas y querían nombrarlo a él como rey. Eran dos pensamientos diferentes, eran dos posturas diferentes, eran dos hipótesis diferentes. Los hombres queriendo buscarlo un líder, un caudillo político en Jesús, y Jesús manifestándose como el Mesías y Salvador de los hombres en este reino espiritual. Cristo hace muchas cosas de una manera humana, no siendo el momento correcto de descorrer el velo para descubrir su divinidad, porque es Dios, Dios entre los hombres. Por esta razón, aunque él sabía que el acontecimiento de que eligieran no se retiró hasta que se lo anunciaron, para de esta manera demostrar en su encarnación y hacernos creer no solo con palabras, sino con obras. Cuando él se retira, sino se va a un desierto y en un barco para que nadie le siguiese, pero las gentes no lo abandonan, sino que lo siguen, se tratan de aferrar a él, porque dicen: ¿quién más nos puede guiar? Y cuando hablo de las gentes, no hablo de los políticos, de las clases adineradas, del pueblo, porque estaban totalmente siendo desorientados. Pero en Cristo veían una luz que guiaba, y ellos pensaban que esa luz debería ser netamente terrenal y netamente política. No logran aún entender la espiritualidad de nuestro Señor. La gente que lo sigue es a pie, no tiene caballos, no tiene vehículos. Y enfrentaron este largo caminar de 10 kilómetros a pie. Por eso manifestaban con toda la ímpetu en su corazón que necesitaban un líder, quien los guíe, quien los oriente. Y no lo hubo en ese entonces, como tampoco lo hay ahora. Por más que digan los pastores o los sacerdotes que ellos están guiando al pueblo, no. Porque cada vez nos perdemos más. Y dirán: si no, que ellos están salvando el mundo. No, porque no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder. Repito, el único salvador del mundo es Cristo. Y si no seguimos hablando de Cristo como el único salvador y nos enfrascamos en hablar cosas diferentes, como que mi credo, como que mi organización, como que mi metodología, como que yo creo que he estudiado, como creo que he aprendido, y seguimos desvirtuando aprendido, y seguimos desvirtuando, dejando de lado la lectura del Evangelio, nos seguiremos perdiendo más personas. Nos seguiremos perdiendo más personas. Por eso el Señor nos está contando la historia a través de la mano y de la literatura escrita en el Evangelio de Mateo, que cuando salió vio una gran multitud de gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Aunque era mucho el cariño de aquellos que abandonaban las ciudades y lo buscaban con ansiedad, sin embargo, lo que el Señor hizo en favor de ellos excede en cuanto pudieron merecer,
porque no se lo merecían. No se merecían las curaciones, no se merecían nada, porque todo era interesado. Pero Él, sin exigirles fe, muestra su gran misericordia que tiene para con todas las criaturas humanas, con toda esta generación de judíos, así como lo tiene actualmente, que a veces no nos pide una excelencia en la fe, pero sí está con nosotros, apoyándonos, dándonos de comer, brindándonos la oportunidad de un día más de vida que tenemos. Este sentido místico del verbo de Dios, terminando el tiempo, la ley visita a la iglesia embarcándose y se dirige a un desierto abandonado de Judea. Pasa a los corazones desiertos que no tenían el conocimiento de Dios. ¿Cuántos corazones, cuántas personas en el mundo es un desierto su mente porque están sin Dios? Mas la gente al oír esto sigue al Señor desde la ciudad al desierto. Fíjense, ¿quién de nosotros hoy en día, con la tecnología que tenemos, con las comodidades que tenemos, con los automóviles que tenemos, con los aviones que tenemos, iríamos a buscar a Jesucristo al desierto? Pues nadie. Por esto volvemos a recordar, el Señor le mueve la piedad, la misericordia, por eso cura a todo enfermo, a toda persona abatida. Por eso nos predica, porque Él sabe bien que la palabra de Cristo da vida. Por algo está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos concentramos en la palabra de Dios, tenemos que una de las primeras cosas que tiene necesidad el hombre es el hambre, la necesidad de comer. Pero a pesar de esa necesidad, estos hombres en este milagro prefirieron escuchar al Señor hasta la tarde. Por eso dice, venía la tarde, llegaron a Él sus discípulos, y le dijeron, desierto es este lugar, no hay nada, ni frutas, ni árboles, ni nada. Y el Señor esperaba para darles de comer. Entender que no hace Él primero los milagros, sino después de que ha sido llamado. ¿Será así? Por esta razón no se le acerca a ninguno de la multitud. La gente respetaba mucho a Cristo, y su sola presencia les hacía olvidar los estímulos o la necesidad de comer. Ni tampoco los discípulos dijeron, dale de comer. No le dieron la orden, Señor, dale de comer, porque no sabían. Si no le dicen, Señor, este lugar es desierto, ¿cómo va a comer esta gente?, le preguntan. Por eso el Señor dice en alguna parte 19, ¿acaso puede preparar una mesa en el desierto? ¿Acaso el Señor de la nada puede prepararnos un banquete? Y esto es la respuesta, sí. Y esta es la respuesta, sí. Porque en el desierto donde no hay nada, Él obra un milagro. Obra un milagro. No es que hubiera una aldea cerca donde fueron los discípulos y trajeron mulas y trajeron caballos y tuvieron carretas de comida. No. No está así la historia. Él simplemente alza los ojos al cielo, da las gracias al Padre
y se empiezan a multiplicar. Padre, y se empiezan a multiplicar. Fíjense la sabiduría que nos da el Señor con mucha habilidad. El maestro no le dijo, yo les daré de comer. En ningún momento dice el Señor eso. Porque era difícil de creer, así se lo hubiese dicho. Sino que le dice, y le dijo Jesús, no tienen necesidad de irse los señores. ¿Por qué se van a ir esta multitud de personas? Se acaban de recibir lo más grande del mundo, que es la palabra de Cristo. Dice, dadle vosotros de comer. Y darle no significa que tú vas a preparar el plato de comida, sino que le vas a entregar lo que Cristo nos ha dado. El pan. Y para que ellos vean y digan, wow, y acá tengo un pedacito de pan, y este pan le estoy repartiendo a este grupo de 50 y no se acaba. Y el otro discípulo iba y entregaba a un grupo de 100 y decía, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo olvidar este hecho? Que me dieron unos trocitos de pan y les sigo entregando y pescado y nunca se acaba, y sigo sacando de la cesta pan y sigo repartiendo. Y eran una multitud de gente, más de 15,000 personas, y se habrán organizado, y todo el mundo decía, wow, y metemos la mano a la cesta y nunca se acaba, y nunca se acaba el pan, y nunca se acabó el pescado, porque dice la Escritura que todos quedaron satisfechos. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese tocado a nosotros estar en ese momento? Uno se sorprendido. Entonces, por las palabras anteriores, ¿de acuerdo? Los discípulos dicen, Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si no tenemos, solamente que nos alcanza 5 panes? Y en estas palabras vemos la cordura de los discípulos, no estaban locos. Les hace ver que los discípulos tenían a menos comer. Ellos decir, oye, yo si tengo que compartir mi pan con esta persona, lo voy a hacer. Si tengo que compartir mi pescado con esta persona, lo voy a hacer. Eso están diciendo los discípulos. No están diciendo, no, mira, que nosotros estamos pasando hambre, Señor, y solamente tenemos los 5 panes y todos nosotros nos hemos comido, así que primero nos comemos nosotros y ellos que vayan a buscársela a dónde. No, ellos están diciendo, bueno, Señor, solamente lo único que tenemos para compartir con ellos son estos 5 panes y estos 2 peces. Por eso ellos no ven, digamos, aferrados a las cosas materiales. Los discípulos, pues, despreciaban las cosas materiales, porque todos ellos estaban poseídos de cosas espirituales, que es una actitud que nos falta caminar a nosotros, el desprendernos de las cosas materiales y comenzar a estar poseídos de las cosas espirituales. Los pensamientos de los discípulos no estaban concentrados en las cosas terrenales. Por eso Pablo asombra cuando dice, si es que de morir, que muera. Si me van a castigar, que castigue. Y eso debe estar en nuestra mente. Si de morir, que muera en Cristo. Y amén y aleluya. Si de sufrir, que sufra en Cristo. Amén y aleluya. Y el Señor principia a enseñarles lo que era propicio de su poder. Por eso le dice, tráeme los 5 panes y tráeme los 2 peces. Porque para alimentar a la multitud no saca los panes de la nada, es decir, un arte de magia y de la nada, no, sino lo que está haciendo acá, simplemente lo va a multiplicar. ¿De acuerdo?
es el que lo va a multiplicar. Y entonces el Señor lo que hace es en este momento una operación de alimentar con 5 panes y 2 peces, que es una cantidad pequeña, a tan numerosa multitud que son 5,000 varones, fuera de hombres y mujeres. Que esto se produzca, que esto se multiplique. Lo mismo que el Señor hizo con la tierra y el mar. La llenó de vida la tierra con frutos y animales, y lo mismo en el mar. Y lo que está haciendo es replicarlo, simplemente replicarlo. ¿Vieron? Él lo único que está haciendo es replicar lo que ha hecho a lo largo de la creación. Por eso el Señor, ¿de acuerdo?, manda a traer los 5 panes, y con esto dice: apagaremos el hambre. Y mandó a la gente a recostarse, y alzando los ojos al cielo, lo bendijo. Porque Él nos está demostrando con este acto que Jesucristo venía del Padre, y que era igual que el Padre, y demostraba que era igual que el Padre con poder, porque venía de Dios el Padre. Por eso se refiere a Él con todas sus obras, y para demostrar las 2 cosas, unas veces hace el milagro con el poder, y otras cosas hace con súplicas. Unas veces demuestra su poder por Él solo, y otras veces hace suplicando al Padre. Y vemos algo interesante, que para las cosas pequeñas alza los ojos al cielo. Alza las cosas al cielo y le pide y le suplica al Padre. Pero para las cosas mayores basta con su poder. Así que cuando perdonó los pecados, resucitó a los muertos, Dios viste a los ciegos de nacimiento, y todas esas obras no hizo las súplicas. Pero en la multiplicación de los panes, una obra menor, alza los ojos al cielo, a fin de enseñarnos que en su poder, aún en las cosas pequeñas, le viene únicamente del Padre. Con eso nos está enseñando Jesús que todo el poder lo tiene el Padre. A pesar que Él es Dios, a pesar que es el dueño del mundo, Él pide la venia, pide que el Padre le dé el visto bueno. Repito, en nosotros los seres humanos, por más que nos llamemos lo que sea, está grandemente demostrado en nuestro trato, en nuestras obras, en nuestro hablar, que queremos decir que tenemos la única autoridad, que somos lo último en decir la autenticidad y la verdad. Y esto es una falsedad que nos está causando daño, porque no estamos aprendiendo del Maestro, que es manso, humilde y sencillo de corazón, como nos está enseñando ahora, a levantar los ojos al cielo, a pedir la aprobación del Padre. Y debemos dar gracias a Dios por cada pedazo de comida que ingeramos o bebida que tomemos. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé fortaleza para vivir cada día según Él manda. Porque sin Él, si Él no nos guía y nos guía con mano fuerte, tal vez no entremos al reino de los cielos. Así que sometámonos en espíritu, en pensamientos y en verdad, en el